Bien, sean bienvenidos. Iniciamos con lo que dice el juez Durán. Este señor sabemos que es opositor al gobierno del presidente Bukele. Fíjense que él dice que las 7 elecciones a magistrados para la Corte Suprema de Justicia todos son afines al partido Nuevas Ideas, y es que él asegura que el partido Nuevas Ideas con esto busca afianzar el control judicial. Así como lo oyen este señor, pues ¿qué podemos esperar si es que es un opositor y a todo le ve el pelo en la sopa? Pero escuchemos lo que dice. Los abogados no quieren decir nada también precisamente por el régimen de miedo, de terror, que le vayan a abrir un expediente, que lo vayan a suspender, que lo vayan a inhabilitar. Entonces prefieren no decir nada. Creo que este es el momento de los abogados, ¿verdad? No solamente de los jueces, sino de los abogados, ¿verdad? Obviamente que en una coyuntura de pandemia será el momento de los médicos, ¿verdad? Pero en una crisis jurídica, en una crisis institucional, es el momento de los abogados en general y de los jueces en particular. Tras una extensa investigación, la Fiscalía anuncia que capturó a 6 personas, sí, vinculadas con los delitos de tráfico de personas. Así como lo oyen, están en todo, pues las autoridades salvadoreñas erradicando la criminalidad por todos lados. Veamos el video. Por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas, fueron capturadas 6 personas tras una extensa investigación por parte de la Fiscalía General de la República, dando como resultado la desarticulación de esta banda criminal. El operativo y allanamientos se llevaron a cabo de manera simultánea en zonas como San Juan Opico, Soyapango, San Pedro Perulapán, San Salvador, Suchitoto y Cabañas. La ruta que esta estructura ocupaba eran 2 fronteras, frontera de Metapán y frontera de El Poy. Las víctimas son de nacionalidad salvadoreña y de diferentes departamentos, pero más que todo del departamento de Chalatenango. La estructura ofrecía llevar a sus víctimas hacia Estados Unidos de manera ilegal. Dependiendo del tipo de viaje que realizaban, ellos llamaban un viaje especial, que eran mentiras, ¿verdad? Pero había entre 13,000, 14,500 hasta 16,500 dólares. Tras los allanamientos, fueron incautados más de 45,000 dólares, 1,500 pesos mexicanos, 380 quetzales y 555 lempiras, además de otros bienes. Que se han incautado 6 vehículos, ¿verdad?, de los cuales fueron utilizados para el cometimiento de los ilícitos, o sea, el transportar a las personas víctimas hacia puntos no habilitados. De esta forma, nuevamente se ratifica que todo el que se atreva a cometer acciones contra la ley será llevado ante la justicia. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Bueno, y el borrachín de Mauricio Funes, este expresidente que se ha quedado en el pasado, y es que él piensa que aún está de presidente en El Salvador. Fíjense que él dice que pues los gobiernos del FMLN han sido los únicos que redujeron la pobreza. Le guste a quien le guste, dice que esa es la verdad. Pobrecito este señor, a saber de cuál fumó. Pero escuchemos lo que dice el borracho de Mauricio Funes. Alejandro Mason, que le llevó hasta la muerte por la experticia de sus periodistas. No. Ese era un proceso que estaba debidamente documentado y que ellos obtuvieron una parte de la información con ciberinteligencia, SV, y otra parte de los Estados Unidos. Esos son los medios independientes en el país. Yo no digo que no acierten en sus investigaciones. No estoy cuestionando sus investigaciones. Pero esas son sus principales fuentes de información. Los que no quieran navegar con bandera de independiente. Para mí, tan dependiente y tan sesgado es aquel que lo financia la derecha oligárquica, como los panfletos de Casa Presidencial, como aquellos que los financian los gringos. Y aquí va Inside Clean, aquí va Infobae, aquí va El Faro, aquí va Revista Factum, aquí va Prensa Comunitaria, que Funciones de Guatemala, entre otros.
Bueno, eso lo quería dejar planteado porque me parece que es una afirmación fuera de contexto. Decir que en los gobiernos del FMLN el mercantilismo se impuso a lo social, cuando fuimos nosotros quienes creamos un sistema de protección social universal y reducimos la pobreza. Ningún gobierno ha reducido la pobreza más que los gobiernos del FMLN. Los gobiernos de Arena la aumentaron. Y este gobierno hoy de Nayib Bukele lamentablemente también la ha aumentado. Son los únicos gobiernos solventes en ese sentido que han tenido políticas sociales y que sus presupuestos han reflejado la prioridad en inversión social. Son nuestros gobiernos. Les duela a quien le duela. Los gobiernos del FMLN. Bueno, Mauricio, sigamos. una pregunta, no es pregunta, es un comentario que hace Carlos Escobar, y esto me interesa y quiero escuchar si es que usted quiere comentarlo, si no le leeré otro. Carlos Escobar dice: el periodismo independiente no existe en El Salvador. Es una de las razones que no tenemos democracia. Mire, yo no sería tan absoluto. Yo conozco y respeto a Carlos Escobar. Sus opiniones en su programa son muy acertadas. Pero en este caso, disiento con él. Disiento con él porque sí existen esfuerzos periodísticos independientes. Sí los existen. Lo que pasa es que no son los más visibles, Raúl. Bueno, su esfuerzo es independiente. Usted no vive en El Salvador, pero su principal audiencia está en El Salvador. Y sus principales temas tienen que ver con El Salvador. Yo no puedo decir que usted es un periodista sobornado, comprado, o que responde a una agenda de algún partido político. Usted tiene sus simpatías, como la ha expresado, como las tengo yo, como las tuve en los 25 años que ejercí el periodismo. Pero el problema es que su esfuerzo no tiene el mismo impacto que otros. Hay otras plataformas digitales que yo puedo saludar y decir que están haciendo un periodismo independiente, poniendo hasta de su propio dinero, sacrificando sus propios recursos y hasta cierto punto poniendo en riesgo sus vidas. Y hay varias plataformas. No quiero citar algunas, cito la suya porque estoy ahorita con usted, pero no quiero citar otras porque vaya a ser de que hayan otras que se me resientan y que me digan: ¿y a mí por qué no me citaste? Pero hay esfuerzos de periodismo independiente en El Salvador. Yo creo que sí, que hay periodismo independiente, que no necesariamente es el más visible, Carlos Escobar. No necesariamente es el más visible, no necesariamente el que tiene más recursos. Es que un medio de comunicación que recibe financiamiento de la fundación de George Soros no puede ser independiente. Y con esto no le estoy haciendo el juego a Bukele. Es que no puede ser independiente. George Soros es uno de los inversionistas más importantes de los Rothschild, del capital judío sionista. Y George Soros utiliza sus recursos y su fundación Open Society para influir en los destinos de un país. No da aportes neutrales, no le da. Bueno, y en cuanto a toda esta polémica que se desató con los diputados de Nuevas Ideas, la transparencia, todo lo que pasó con la Claudia Ortiz, pues el señor Arturo Azahar pues se refiere a eso en Twitter, en la red social X, que antes era Twitter. Él escribió: por supuesto, conociendo a Nayib como se nos ha enseñado, ya debe estar trabajando en la selección de los próximos 120 nuevos candidatos a diputados. El soberano pueblo salvadoreño debemos exigir que cuando nos pidan el voto nos digan los proyectos de ley que presentarán. Y es que hay mucha gente que no está conforme con el desempeño que han tenido los diputados de Nuevas Ideas últimamente. Con esta información finalizamos este video. Será hasta la próxima con más de las noticias de la política salvadoreña.